Buenos días desde Cooper TV, un día más en el canal de YouTube en el que hablamos sobre el cooperativismo de vivienda. Hoy estamos en las oficinas del Registro de Demandantes de la Vivienda y estamos con su director, con Javier de Osma. Y hoy, Javier, quiero que hablemos sobre la plataforma Cooper Open, que es la nueva plataforma que ha sacado, que ha visto la luz desde el Registro de Demandantes de la Vivienda, y por lo tanto he entrado a vuestra web y he visto un montón de proyectos urbanísticos en estudio, varias zonas, sobre todo de la Comunidad de Madrid, que se está haciendo una reparcelación urbanística. Por lo tanto, quiero obtener mi vivienda en el Cañaveral, que es una zona de Madrid. ¿Qué garantías o cómo puedo adquirirla a través de Cooper Open? Vale. Bueno, buenos días. A ver, el canal Cooper Open es una de las plataformas en las que estamos gestionando desde el registro de demandantes de Concovi. El registro de demandantes cuenta actualmente prácticamente con 3 plataformas y un portal inmobiliario. Entonces, dentro de esas herramientas se han ido evolucionando, se han ido avanzando para llegar al desarrollo de Cooper Open, que creemos que es la plataforma que va a marcar un poco un antes y un después en lo que es todo lo que es el movimiento cooperativo. Entonces, partiendo un poco desde el principio, cuando arranca el registro de demandantes de vivienda de Concovi, la primera plataforma en la que canalizamos esa demanda, porque no hay que olvidar que el registro de demandantes, como su propio nombre indica, es un registro que lo que hace es amasar, y perdonadme la expresión, personas que están interesadas en adquirir una vivienda en una zona determinada. ¿Eso qué nos permite? Pues lógicamente cumplir con las necesidades de esas personas. Y a través de eso creamos la plataforma cooperativa. Eran personas que se apuntaban a otro proyecto que teníamos, a otra plataforma que teníamos, al portal inmobiliario Oico, y no encontraban la vivienda que estábamos publicando, no encontraban el proyecto que les cuadraba. Entonces sacamos esa segunda derivada, que era Cooperactívate. Cooperactívate ha tenido un éxito muy importante en toda España, pero principalmente en la Comunidad de Madrid, amasando un número muy importante de personas que han permitido ya a día de hoy adquirir o cumplir con su sueño, que es la adquisición de una vivienda. ¿Qué ocurre? Que esa plataforma ha cogido ya un volumen, no te voy a decir demasiado grande, porque eso no sería correcto, porque estamos súper encantados de que tenga mucha gente, pero sí que era poco gobernable, ¿vale? Y luego los tiempos de desarrollo de Cooperactívate hacían que mucha gente estaba apuntada, pero a lo mejor no tenía una intención real de adquirir, lo cual no llegaba a ser una plataforma lo suficientemente útil. Eso nos ha llevado a pensar qué podíamos hacer para intentar que la gente que se apuntara, bien porque realmente tenía esa necesidad de adquirir una vivienda y entonces por lo tanto tenía un compromiso de quererla realmente adquirir. Entonces nace lo que es Cooper Open y lo que es Cooper Alquiler. Cooper Open, que es un poco por la pregunta que me has hecho, es prácticamente lo mismo que Cooperactiva, pero sí exigimos un compromiso. Por lo cual, hacemos que esas personas que se inscriben en una zona determinada puedan tener una información preferente. A cambio de esa información preferente, les pedimos que hagan un depósito para tener esa información preferente. Ese depósito realmente no es pago de nada. Es un depósito en el que la gente dice, oye, yo quiero vivir en tal zona, y lo cual, para que veas mi interés, hago un depósito en una cuenta del registro para que me tengas en cuenta. Ese depósito, lógicamente, si una persona el día de mañana no quiere seguir adelante con ningún proyecto de la zona determinada y solicita la devolución, lo único que va a tener es unos pequeños gastos, que son gastos que la cuenta bancaria en la que están los depósitos nos están cobrando. Entonces realmente es para que tampoco haya ninguna pérdida. Y además, si esa persona adquiere una vivienda a través de esta plataforma y llega a un proyecto final, pues lógicamente ese depósito de 201 euros, que es lo que estamos pidiendo, pasa a ser o el capital social o parte del capital social, lo cual lo recupera el 100%. Lo está aportando ya al proyecto que ha elegido. Entonces, partiendo de eso, eso es lo que hemos desde Cooper Open perfeccionado con respecto a las anteriores plataformas. Cooper Open se debe entender como una herramienta que se pone a disposición de todas las personas que tienen interés en adquirir, pero con una idea muy clara. Hemos hablado en algunas ocasiones sobre las cooperativas. Las cooperativas, para que tengan éxito o para que sean una realidad, necesitan
de la demanda, necesitan que estén cubiertas. Y eso normalmente, desde que sale un proyecto hasta que se cubren, hace un proceso tradicional, como cualquier otro proyecto inmobiliario, que lleva tiempo. Ese tiempo al final es coste de oportunidad, es coste para el proyecto, es coste en todos los sentidos. Primero, por el tiempo que se tarda. Segundo, porque no puedes fijar desde el primer momento qué es lo que quieres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que intentamos desde Cooperopen? Que todo se ponga al momento inicial. Es decir, que tengamos un volumen de personas interesadas en una zona determinada y se pueda iniciar todo el proceso previo al proyecto. Es decir, nosotros tenemos primero un número importante de personas que quieren vivir en una zona, me has preguntado Cañaveral, pues en el Cañaveral, y con ese número de personas importantes, sabiendo que esas personas quieren vivienda pública, vivienda de renta libre, que quieren vivienda en altura, que quieren chalet, empezar a trabajar desde el registro con los distintos tenedores de suelos. ¿Qué nos va a permitir eso? Pues lógicamente cuando tú vas a negociar con cualquier tenedor de suelo, con cualquier propietario de suelo, ya sea público, privado, etcétera, etcétera, lo primero que te van a decir, ¿quién hay detrás de ahí? Sí, nosotros vamos a hacerlo en una cooperativa, pero la cooperativa está constituida, pero la cooperativa ya tiene la gente, porque si no, realmente es una intención que va a llevar un periodo de tiempo. Entonces nosotros queremos llevar eso a una realidad. Que la gente que tengamos registrada dentro de Cooperopen sean gente que está realmente vinculada a ese proyecto, con el interés real en ese proyecto, y nosotros podamos negociar con ese propietario con el rigor suficiente para poder cerrar las condiciones de ese suelo en las mejores condiciones para esa cooperativa. Sin contar que eso también va a llevar a que la gente que forma parte de ese proyecto y a ese suelo que lo hemos conseguido en mejores condiciones, también vamos a poder negociar en mejores condiciones con los distintos profesionales que van a formar parte del mismo. Vale, mejorando, lógicamente, el valor final de adjudicación de la vivienda que ellos buscan. Vale, claro, entiendo que a lo mejor desde Cooperopen se puede, mejorar, se ha podido mejorar a través de no lo has nombrado como tal, pero es el DPI, este derecho preferente que te da de información, este derecho preferente de incorporación, porque lo podemos tratar como un compromiso, ¿no?, de la gente. O sea, esta gente que realiza su DPI son personas que realmente se meten de lleno en el proyecto y con esos depósitos son con los que, como bien has dicho, se puede negociar, con los propietarios del suelo. ¿Cómo accede el registro a los suelos? Vale, vamos a ver. El derecho preferente de información no es un depósito que se utiliza para nada. Lo que se hace simplemente es desde la parte nuestra interna del propio registro, lo que miramos a esas listas que hay de gente que ha suscrito su derecho preferente de información y nos da la tranquilidad que si hay 100 personas que han dejado un depósito para adquirir viviendas en Cañaveral, en Vallecas o en el centro de Madrid, pues lógicamente nosotros nos ponemos a trabajar para ese grupo de personas que... ¿Por qué? Porque realmente al final hay una contraprestación de yo me comprometo, aunque es una cantidad pequeña y como ya he comentado, de devolución prácticamente total en determinadas circunstancias, pues lógicamente, sí nos marca ya un poco que hay un colectivo realmente que está interesado en esa zona. Y por eso es el porqué de ese derecho preferente de información, ¿vale? No es tanto lo que se utiliza con ese dinero, porque realmente ese dinero, al final, la gente que se suscribe su derecho preferente de información, una vez que hemos dado esos pasos y hemos fijado cómo se va a pagar el suelo, va a tener otro calendario distinto de pagos. Javier, ¿y podrías explicarnos realmente cuál es el objetivo principal de Cooperopen? Sí, vamos a ver. Cooperopen lo que pretende es generar una plataforma, esa plataforma permita a las personas que están interesadas en una zona concreta se puedan apuntar, que se genere ese compromiso, como hemos hablado del derecho preferente de información, eso dé la fuerza a esas personas que forman parte de esa zona, en ese proyecto, en ese futuro tal, nosotros nos podamos poner a trabajar para ese colectivo desde el primer momento pueda tener acceso en las mejores condiciones, como he contado, del suelo, al estar formado ya el colectivo y poder hablar con el propietario del suelo con el rigor suficiente, diciendo no, es que aquí no es que esté el registro, no es que esté una gestora, no es que es que aquí hay cientos de familias que ya quieren una vivienda ahí. Eso permita una comunicación mucho más fluida
entre el registro y el proyecto en sí con cada una de esas personas que forman parte del derecho preferente de información en la zona determinada. Y por lo tanto, todos los pasos que hay que ir dando para que ese proyecto acabe con la construcción y al final con las entregas de las viviendas se esté canalizando desde el primer momento. O sea, Cooper Open lo que vamos a intentar es que la demanda esté cubierta antes que el proyecto, haciendo que las personas que han inscrito en Cooper Open tengan la posibilidad de adquirir ese suelo y por lo tanto contratar todos los profesionales que forman parte desde hasta llegar a final de la carrera en las mejores condiciones, porque vas a tener ese colectivo desde el primer momento. De acuerdo, y en Cooper Open, o sea, también buceando un poquito en la web, informándome un poco de la plataforma, veo que se le da, aporta información a los cooperativistas, pero también a los profesionales. O sea, utilizáis el método Open Book, ¿no? Que es un método de información abierta y transparencia ante toda la información que se ofrece. Por un lado, hacia los profesionales, ¿qué aliciente puede tener un profesional, dígase una constructora, dígase cualquier otro servicio, para entrar a formar parte del desarrollo de una promoción de viviendas en cooperativa? Vale. O sea, Cooper Open es algo más que esa plataforma en la que las personas que están interesadas se inscriben dejando su depósito, porque eso es la bandera, porque es lo que nos va a dar fuerza para todo. Pero Cooper Open es mucho más, porque Cooper Open nace con una idea muy clara, que es intentar que esas viviendas salgan en las mejores condiciones y además podamos optar a proyectos de envergadura, a proyectos que están abiertos o solamente estaban limitados a grandes capitales. Pero realmente, si una cooperativa está construida desde el inicio, como cooperativa de base, realmente tiene esa fuerza para poder optar a esos proyectos estrellas. Y por otro lado, Cooper Open también lo que pretende es que en esa mejora de todas las condiciones también clarifique todas las posibles incertidumbres que tiene un proyecto cooperativo, haciendo que la cooperativa, desde la base de que ya está esa gente interesada, pueda tener una información de la gestora que va a llevar a cabo el proyecto, la constructora que va a ayudarnos a acometer el proyecto, dándonos información de rigor de las posibles mejoras, cambios o circunstancias que nos van a permitir estudiar el proyecto en mejores condiciones desde el momento 1, y por supuesto la dirección facultativa. Es decir, lo que pretendemos es una mesa en la que esté sentado desde el primer momento la cooperativa a través del registro de demandantes, o lo que será la cooperativa en el registro de demandantes, la gestora que nos va a ayudar a viabilizar económica y financieramente el proyecto, la constructora que nos va a dar soluciones constructivas para ese proyecto y la dirección facultativa que va a desarrollar el proyecto ad hoc a las necesidades de los cooperativistas. Y todo esto llevarlo al minuto 1. Habiendo cerrado el suelo, lógicamente nos va a permitir una mejora sustancial y dotar el proyecto de una realidad que normalmente en las cooperativas no se tiene hasta que no ha pasado un cierto tiempo en el cual los socios han ido incorporando. De acuerdo. ¿Y cuál es la forma o de qué forma tú, Javier, como director del registro de demandantes de Concovi, tienes acceso a los suelos o cómo te informas de qué suelos, qué parcelas son posibles? O sea, ¿van a poder albergar un proyecto viable para desarrollar? Bueno, los suelos realmente es un bien escaso, sobre todo lo que es en la Comunidad de Madrid, pero bueno, tenemos nuestros canales, tenemos los canales de lo que son los propios concursos públicos. Eso hasta el día de hoy, bueno, pues ha estado limitado a grandes depósitos de dinero que pueden optar a esos pagos, y en un segundo plano a las cooperativas, pero siempre ayudadas de determinados fondos. Entonces, al final, eso ha llevado a encarecer un poco lo que es el tema de los posibles concursos, pero bueno, ahí podemos tener ese flujo de posibles suelos. Nosotros estamos intentando que realmente los concursos que llevan a cabo los ayuntamientos piensen realmente en lo que es una cooperativa.
Porque hay que pensar que una cooperativa, que es la sociedad que va a presentarse al concurso, tiene un proceso previo para poder tener que esté perfectamente constituida. Entonces, si los concursos no nos dejan ese plazo, no nos dejan ese tiempo, no nos dejan tal, nos obligan a buscar fórmulas que lo que están haciendo en sí es encarecer el producto al final, encarecer la adjudicación, porque si una cooperativa no está constituida al 100%, no tiene todo perfectamente en estado de revista, va a obligar a tener que contar con una financiación alternativa, le va a tocar ir a un banco que le pida apoyo para poder adquirirlo, le va a tocar contar con financiaciones de fondos para tal, y eso al final puede tener un beneficio a corto plazo al municipio porque recibe un dinero, pero a largo plazo esas viviendas van a salir más caras. Entonces creo que hay que buscar fórmulas que nos permitan optar a esas viviendas a través de las cooperativas de una manera más normal. Que la propia cooperativa en sí sea la herramienta que pueda optar a esas viviendas o a esos suelos. Eso por un lado. Luego, lógicamente, nosotros somos también una herramienta muy potente para los propietarios de suelo a nivel privado. Nosotros lo que necesitamos normalmente es tiempo, pero también somos capaces de pagar por esos suelos un poco más a cambio de ese tiempo, lo cual también es una cosa que tienen que tener en cuenta muchos propietarios de suelo, y de hecho lo tienen, y dicen, bueno, a mí no es una cosa que me apriete el zapato el pagar hoy, o sea, que me paguéis hoy o dentro de 6 meses, te voy a dejar ese periodo de tiempo para que constituyas la cooperativa. Entonces, en esas circunstancias sí tenemos acuerdos con grandes tenedores de suelo, ¿vale? Y la verdad es que bueno, pues estamos teniendo un resultado, la verdad que bastante óptimo. Javier, y te voy a hacer también otra pregunta que también, digamos, es un problema de la actualidad, y es los jóvenes en búsqueda de vivienda, precariedad laboral, problemas para independizarse. Por lo tanto, ¿es una posibilidad el modelo cooperativo para los jóvenes? ¿Pueden tener más facilidades para adquirir una vivienda a través de este modelo? Hombre, sin duda sí. O sea, estamos hablando de promociones, proyectos en los que las viviendas van a salir a un valor de adjudicación entre un 10, 15 o 20% por debajo de lo que sería el mercado normal, la oferta y la demanda normal. Eso ya va a dar un incentivo a que la gente joven pueda optar. Sí es cierto que también tenemos que buscar fórmulas ad hoc para ellos. El principal problema de acceso a la vivienda, lógicamente, el valor del suelo que es alto, los distintos valores de la construcción que tal, todo eso influye a que el valor de la vivienda haga que la gente joven le cueste acceder a la vivienda. También está el tema de la precariedad laboral, va el tema de la movilidad. Nos estamos encontrando gente joven que ahora mismo no sabe si hoy está trabajando en Madrid, mañana en Barcelona, pasado en A Coruña o se vaya a trabajar a Bruselas. Entonces, lógicamente, eso también limita mucho la decisión de poder adquirir una vivienda. Por lo cual tenemos que dotarla de soluciones que sean el alquiler, que sean la vivienda en adquisición en condiciones razonables, que no penalice tanto la transmisión en una segunda transmisión o tercera transmisión. Una persona que adquiere una vivienda mañana se pueda cambiar, que podamos optar a los planes permuta. O sea, planes permuta en la que una persona que ha adquirido una vivienda de 2 habitaciones en una zona determinada tenga la opción de poder ir a un barrio de enfrente y poder adquirir una vivienda de 4 habitaciones, y haya que fiscalizar eso y regularlo para que la persona pueda cambiarse a la de 4, y el de 4 a lo mejor, que sea gente mayor que ha dejado su casa, que ya sus hijos ya han volado, que se han ido a vivir a otra, se quiera ir a una casa más pequeña. O sea, que hay opciones que teniendo la gente es muy fácil poder darle el servicio o las necesidades que cumple, ¿vale? Dicho esto, desde Cooperopen estamos queriendo hacer hincapié en que un modelo para adquirir una vivienda para jóvenes es fundamental, y la cooperativa puede ser la solución. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, precio de coste. Dicho esto, una de las cosas que tenemos que intentar trabajar para que eso sea mayoritario es las financiaciones. Las entidades bancarias también nos tienen que ayudar. Lógicamente, al final una entidad bancaria asume unos riesgos cuando financia, entonces también hay que entenderles. Pero dicho esto, que la gente joven pudiera optar a modelos de financiación en el que
las cantidades que se están pidiendo en una cooperativa, hay que entender que una cooperativa normalmente financia una financiación tipo 20-80, es decir, el socio cooperativista pone un 20%, cuando no es más, y el restante lo pone la entidad bancaria, lo cual la entidad bancaria está asumiendo unos riesgos importantes, está dando el 80% del valor de eso, que muchas veces no corresponde ni con el valor del suelo. Pero sí tenemos que buscar fórmulas en las que ese 20% se pueda flexibilizar. ¿Por qué? Porque lógicamente eso va a permitir que mayores personas puedan optar a una vivienda de estas características. Y eso es un poco en lo que estamos trabajando ahora mismo, en los posibles cambios de financiación en la que las entidades permitan que los socios puedan ir haciendo aportaciones en cuotas. Esa era una cuestión que quería preguntarte, y era, en una promoción en cooperativa, ¿también hay que aportar ese 20% inicial o hay más facilidades? ¿Se puede dar en diferentes aportaciones? ¿Es el mismo mecanismo que en una promoción privada? Mira, en este caso? No, porque, a ver, en ese sentido, debo reconocer que depende de los promotores privados, pues pueden dar incluso hasta más facilidades. En una cooperativa hay que tener en cuenta, cuando es una cooperativa de base, una cooperativa pura, en la que no estamos contando el apoyo financiero externo en las fases preliminares hasta la obtención de la licencia, etcétera, etcétera, un proyecto en cooperativa tiene que ser un proyecto garantista. Y eso es difícil, pero muchas veces hay que hacerlo. O sea, que hay que decir a la gente, oye, que esto hay que garantizar, porque hay que garantizar el buen funcionamiento del proyecto, pero también el buen funcionamiento de todos los socios que están ahí metidos en ese proyecto. Por lo tanto, un proyecto, cuando coge una envergadura, o coge, mejor dicho, ya un camino de que va a arrancar ese proyecto, ya tiene sus socios, todos los socios tienen que estar en perfecto estado de revista. ¿Eso qué quiere decir? Que para que un proyecto sea viable y tenga la garantía real de que esto va a ir a eso, lo único que no puede tener fallos es en el tema financiero. Es decir, la cooperativa tiene que tener garantizados que los depósitos están perfectamente controlados, ese 20% que se le pide al socio, ese 25%, ese 15%, lo que sea en cada uno de los proyectos, y el 80% que le pone el banco, el 85% o el 75%. ¿Por qué? Porque la suma de los dos da el 100%. Y ahí ya el tema financiero lo tenemos cubierto, porque la entidad bancaria está tranquila porque sabe que tiene el 100% de los valores, los socios están tranquilos porque tienen el 100% de lo que le hace falta para pagar sus casas, lo tienen cubierto. Entonces, nosotros no somos partidarios de las cuotas. Entonces, la idea es intentar trabajar sobre algo distinto, es decir, que las entidades bancarias puedan vincular a esos socios en una fase previa. Si hemos hablado de que se tarda más o menos un año hasta que la construcción empieza, pues ahí tenemos un año en la que los socios que quieren formar parte de un proyecto pueden ir haciendo determinados depósitos. O sea, hay que buscar fórmulas que les permita alargar el periodo. Pero una vez que el proyecto arranca, nosotros somos partidarios desde el registro que los socios hayan aportado, que es lo que le da las garantías. Normalmente, cuando un socio, por circunstancias, se tiene que salir de un proyecto, por circunstancias personales o porque su cambio de vida ha cambiado, etcétera, etcétera. Pero todo es una situación complicada, que a veces por la sociedad te puede pasar. Ahora mismo vivimos del trabajo, el trabajo nos falla, etcétera, etcétera, y tenemos ahí ciertos problemas. Automáticamente, si tú no has hecho el depósito que te correspondía de su 20%, a una situación difícil vas a cortar. Eso automáticamente la ley lo penaliza, la ley de cooperativas lo penaliza, creando un cooperativista que se le va a hacer un procedimiento de echarle de la cooperativa. Eso lleva ya unas connotaciones legales distintas y un perjuicio para el propio socio. Pero si el socio ha pagado desde el primer momento su 20% y a mitad del proceso tiene un problema, lo único que tiene que hacer el socio es pedir la devolución. Tardará el tiempo que tarde, pero va a recuperar su dinero. Vale, mira, ya que has entrado en ese tema, si una cooperativa ya está constituida con todos sus cooperativistas, pero durante el proceso uno de ellos o varios de ellos tienen que marcharse por X problemas, pero se marchan, ¿en qué perjudica a la cooperativa que se marchen? En el procedimiento que estamos hablando de la fase de construcción, en la que un socio ha aportado ya todo su porcentaje y inicia la construcción y no tiene que hacer ningún tipo de aportación, durante ese proceso no le afecta en nada. Tendrá el problema la cooperativa en el momento de la escrituración de las viviendas, ¿vale?
Para eso también es muy importante tener abierto un proceso como lo que llamamos nosotros de lista de espera. Cualquier proyecto inmobiliario que se acomete en cooperativa mantiene una lista de espera para posibles problemas que puedan surgir en el proyecto de decidir salirse. Dicho esto, la cooperativa, en el momento que cualquier socio decide salirse, notifica y tiene un periodo de tiempo hasta recuperar su dinero o la sustitución de un socio por otro. Entonces nosotros lo que vamos a intentar desde el registro es buscar a otro socio que se adjudique en su lugar y que esa persona recupere el dinero de una manera lo más corta posible. Y bueno, Javier, hemos hablado sobre los jóvenes y el problema habitacional que tienen, sobre el Cooper Open, la herramienta que utilizáis de unión y captación. Pero ahora me gustaría hablar sobre Cooper Alquila, otra herramienta que he visto que trabajáis. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de ella? Bueno, Cooper Alquila es un poco otra derivada del propio Cooper Actívate. Al final lo que ahí pretendemos es que personas que están interesadas en solucionar su problema habitacional, el poder independizarse, etcétera, etcétera, pues que sea otro modelo mixto entre lo que es una cooperativa y lo que es vivir de alquiler. Entonces, Cooper Alquila nace como una plataforma que busca lo mismo, que es esa captación de personas que están interesadas en vivir en alquiler, con un matiz, es un alquiler de larga duración, y lo que queremos introducir es la variable cooperativa dentro de todo este concepto. ¿Cómo, a grandes rasgos, de una manera muy simple, explicar un poquito cómo queremos que funcione? Entonces, esta plataforma Cooper Alquila está pensada principalmente para esos suelos dotacionales, esos suelos que tiene el ayuntamiento, en los que los pone que no los transmite, que no los vende de pleno dominio, sino los cede, lo cual sigue siendo el activo, el suelo, propiedad del ayuntamiento, lo cual las cesiones, cánones que pague por ese suelo sean inferiores a lo que sería adquirir ese suelo, y valga la redundancia, y lo que se pretende es montar una cooperativa, que esa misma cooperativa que tiene una función que es la de promover su propia vivienda, sean también los propios inquilinos. ¿Eso qué nos va a permitir? Primero, si el valor del suelo en el que estamos hablando tiene una repercusión menor, si la cooperativa está construida, va a poder promover esos suelos y luego a su vez se van a volver a alquilar sus viviendas durante un periodo de tiempo, porque esas concesiones que hacen los ayuntamientos o municipios es de 50, 60, 70, 75 años, pues le va a permitir a la persona que forma parte de un proyecto, diga, bueno, yo me he metido en un proyecto en el que voy a poder tener solucionado en 2-3 años mi problema habitacional. Voy a poder vivir luego de alquiler. Durante esa vivienda de alquiler va a estar viviendo durante 75 años de alquiler, pero le va a permitir que esa renta se vaya regulando con las necesidades del proyecto. Eso le va a permitir que prácticamente, estamos hablando a los 20-25 años de vivir en esa vivienda de alquiler, su renta o cuota de alquiler les baje a una cantidad muy mínima, lo cual en el momento en el que las personas viven de alquiler durante larga duración, en la que a lo mejor su capacidad ya de trabajo ha cambiado porque ya están jubilados, etcétera, etcétera, les va a permitir que seguir viviendo ahí pagando una cuota prácticamente nula, lo cual entendemos que dar esa solución habitacional mediante lo que es la plataforma Cooper Alquila puede ser una herramienta que nos permita el acceso a un número importante de personas que de otra manera no están optando a poder entrar. Vale, porque entonces, según el modelo como tal que me comentas, ¿lo llevamos a un sector en particular de la población o podría ser un nuevo estilo de vida, un alquiler de por vida en el que poder hacer permutas, en el que pagar un alquiler mínimo? ¿Lo llevamos a un sector en particular? Yo creo que lo que es una fórmula. Una fórmula, a ver, España tiene un concepto tradicional de adquirir vivienda que la tienes adquirida en pleno dominio, en la que es tuya, lo cual está fenomenal, porque además es una garantía de tranquilidad. Nosotros pensar ahora mismo, si nuestra gente mayor, nuestros padres, etcétera, que muchos de ellos, gracias a Dios, tienen su vivienda pagada, etcétera, etcétera, están viviendo de una renta ahora mismo de jubilación, si no tuvieran ahora mismo esa casa pagada, ¿cómo podríamos estar? Claro, lo que no se puede mantener es esos alquileres de 800, 900, 1000 euros. Estamos hablando en muchas zonas donde viven tus padres con tu casa pagada y ahora eso quítale la renta para su pensión. No se puede buscar eso. O sea, la solución de eso no es, ese tipo de alquiler no es la solución
para vivir largo tiempo. Europa, los alquileres no son alquileres altos y son muy proporcionales a las pensiones que se están cobrando. Hay que pensar que en España, en la mayoría de las jubilaciones, estamos hablando que son de 1.200 euros, de media. Entonces, lógicamente hay que buscar una solución a eso. Esa solución pasa por un apoyo realmente a la vivienda en alquiler de larga duración, que se equipare realmente a los alquileres en Europa, que nos permita que ese alquiler que le queda a esa persona en su momento de que ya no está produciendo, le permita compensar lo que está pagando de alquiler con la renta que está teniendo, y eso le permita seguir teniendo esa calidad de vida que ha ido llevando durante muchísimo tiempo. De acuerdo, pero entonces, ¿va dirigido a una población en particular o lo retomamos como...? Va dirigido a cualquier persona que tenga ese concepto. Lógicamente habrá que verlo. ¿Por qué? Porque a la gente joven sí es una herramienta muy potente para poder adquirir una vivienda y sobre todo por independizarse, no adquirir una vivienda, sino poder disfrutar de una vivienda e independizarse, lo cual le va a permitir tal. Estamos hablando ahora mismo de que la gente joven, hay mucha movilidad de trabajo, hay mucha inseguridad en el trabajo, no sabemos si hoy va a estar trabajando en Madrid, en Barcelona, en Valencia, o volvemos a lo mismo, en Europa, lo cual su decisión de adquirir una vivienda en pleno dominio la va a aplazar en el tiempo, lo cual darle esa solución previa a que tome esa decisión final de adquirir una vivienda, creo que puede ser una solución. También es una solución pues para la gente mayor. La gente mayor está viviendo en una casa en la que esa casa a lo mejor ya no cumple con sus expectativas. ¿Por qué? Porque es una casa muy grande, que se puede, como he comentado también en otra entrevista que me hicisteis sobre el plan permuta, pero aún así una vivienda que tiene 4 habitaciones, que ya no cumple con sus necesidades, decir, oye, pues yo me voy ahora mismo a una vivienda en alquiler. Esas viviendas de alquiler se pueden hacer además mezclándolas con otros servicios asistenciales que le pueden complementar y retrasen la entrada a lo mejor en una residencia o que puedan tener unos servicios que le permitan vivir con un confort que no tiene en su propia casa, lo cual no tiene por qué estar limitado a ningún extracto de la sociedad. Sirve para jóvenes, sirve para personas de media edad y sirve también para las personas de mayores. Lo fundamental del modelo de Cooperalquila es la estabilidad, en la que ser un alquiler de larga duración nos va a permitir hacer un planteamiento de vida, que no vas a estar pensando qué va a pasar dentro de 3 años, de 5 años, si me van a tener que echar o voy a tener que renovar o me van a subir el precio. Eso es lo más importante. Y el modelo, la herramienta ya está, más o menos en un tiempo estimado, ¿cuándo se van a iniciar o cuándo tenéis pensado emprender algún proyecto con el modelo Cooperalquila? Hay algún modelo que se está estudiando y valorando, pero sí es cierto que esto es un proyecto, lo que es la plataforma Cooperalquila, en el que va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque hay que educar a la sociedad. O sea, Cooperalquila nace antes de la demanda, es decir, incluso, si hay personas que quieren vivir de alquiler, si hay personas que quieren tal, que les puede decir una solución muy importante, pero aquí va a haber que hacer un trabajo previo de incorporación a personas que la sociedad, los políticos, las personas que tienen ese tipo de suelos que nos permiten, porque no hay que olvidar que son suelos muy determinados, vean que esto es una herramienta potente para poder eso. Que las entidades bancarias también apoyen este tipo de actuaciones. Entonces, todo eso va a llevar un proceso de introducción en la sociedad, pero sin duda cabe que será una herramienta que al final va a solucionar un problema habitacional en España. De acuerdo, Javier. Bueno, pues después de haber tratado todos estos temas, ¿hay alguna cuestión que te haya quedado en el tintero y que quieras transmitir siempre sobre el cooperativismo de vivienda? Bueno, en primer lugar, pues lo último, ya para terminar, pues daros las gracias. Espero que realmente todo lo que me has ido preguntando, que haya servido para dudas, como me consta que son preguntas que están en la red, me pregunta tal, pues me imagino que sí que habrá personas que le hayan servido, otras querrán volver a repreguntar, lo cual estaremos encantados de poderles volver a contestar. Y luego, sobre todo, es que sepan que hay una federación territorial, que hay una confederación a nivel nacional que vela por los intereses del mundo cooperativo y, lógicamente, ese valor que está a disposición de todos, o sea, lo cual cualquier persona que tenga
la necesidad o tenga la intención de iniciar un proceso cooperativo o quiera hacerlo, o tenga alguna duda, consulta, etcétera, etcétera, estamos a su disposición para que se ponga en contacto con nosotros. Están los teléfonos, están los correos, están las redes y, lógicamente, estamos a vuestra disposición porque nuestro objeto diario es acercar el mundo cooperativo a la sociedad, creyendo que es una herramienta realmente eficaz para optar a viviendas. Bueno, pues nos quedamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos otro día en otro vídeo de Cooper TV. Adiós, buenos días.